Jonás capítulo 1 versículo 17, dice así la palabra del Señor: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En las Escrituras, hermanos, encontramos una historia redentora, una historia la cual se trata de un Dios soberano que quiere salvar a un pueblo. Y vemos cómo Dios elige, ¿verdad?, a Abraham. Vemos cómo Dios cuida a su pueblo, a su descendencia. Vemos cómo Dios trata con Israel. Así que las Escrituras, en un sentido, y sobre todo el Antiguo Testamento, trata acerca de Israel. También vemos la desobediencia de Israel. Vemos también en algunos libros proféticos cómo Dios trata con el pecado de las naciones. Y todo esto es verdad. Pero el centro de las Escrituras es Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, normalmente cometemos algunos errores. Pensar que la Biblia trata primordialmente de nosotros. Aunque es verdad que Dios, por medio de su palabra, nos bendice, nos ayuda, nos abre, nos ilumina, nos permite conocerle, ¿verdad? Nos permite conocer su evangelio. Pero no es primordialmente es para nosotros, hermanos. No es primordialmente para nosotros que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado su plan para glorificar a Cristo, para guiarnos a Cristo. Otro error que hacemos es pensar que los personajes de las diversas historias en las Escrituras son los personajes principales. Como esta historia que estamos viendo, Jonás. Este es el libro de Jonás, se trata acerca de Jonás, pero el principal personaje es Dios. Es Dios obrando en la vida de Jonás, es Dios trayendo salvación al pueblo de Nínive, es Dios haciendo y procurando que su plan sea llevado a cabo. Y eso lo aplicamos a todas las Escrituras. Así que no, la Biblia no trata primordialmente de nosotros, la Biblia no trata primordialmente acerca de los personajes principales que nosotros mayormente conocemos. Esos son errores que comúnmente cometemos al acercarnos a las Escrituras y principalmente al acercarnos al Antiguo Testamento. Estos son errores, hermanos, porque no nos ayudan a aplicar las Escrituras de manera adecuada a nuestros corazones, a nosotros, porque perdemos el filtro que es el Evangelio, dejamos a un lado a Cristo, al nosotros aplicar de manera directa las Escrituras a nosotros. Abrimos las Escrituras pensando que Dios nos hable y verdaderamente Dios nos quiere hablar a través de su palabra, pero como Él quiere revelársenos, no como nosotros querramos, hermanos. Dios se ha revelado en su palabra por medio de Cristo y nos quiere hablar a nosotros, pero Cristo es el centro de su palabra. Y si nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos del Evangelio, aún en el Antiguo Testamento vamos a mal aplicar las Escrituras a nuestras vidas. Jesús es el centro de toda la Escritura. Por lo tanto, cuando nos acercamos a ellas, debemos de intentar de ver cómo las Escrituras nos llevan a Cristo, cómo las Escrituras nos llevan a pensar en lo que Él ha hecho por nosotros, para apreciar su Evangelio. Ese es el principal motivo, esa es la principal vía porque Dios nos ha revelado las Escrituras, para que veamos la gloria de Cristo revelados en ellas, para que Cristo sea nuestra roca, para que nosotros pongamos nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús y en su sacrificio. Esa es la única manera de cómo podemos aplicar bien el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es más fácil. Cristo, el nombre está por todos lados, lo que Él hizo está en cada página, se ve claramente, no hay que pensar mucho, ya que los evangelios hablan de Cristo, los hechos de los apóstoles es acerca de los discípulos de Cristo, las cartas se predica a Cristo y se aplica a la iglesia, ahí es más fácil ver a Cristo. Pero el Antiguo Testamento también habla de Cristo. Y ahí quizás nos cueste más, porque por un lado también es la historia de un pueblo, pero al mismo tiempo es la historia de Cristo. Dios ha estado revelando el camino de salvación por medio de su historia de redención, que Él ha estado haciendo durante toda la historia con su pueblo. Hasta ahora hemos tratado la vida de Jonás, hemos visto cómo Jonás llamó, ¿verdad? Dios llamó a Jonás, Jonás le desobedece, huye a Jope. Vimos cómo Dios envía una tormenta para traerlo otra vez, pero Jonás aún se esconde, se duerme, testarudo Jonás. Pero también vimos en el último sermón que el Señor, por medio de toda esa situación, por medio de todo ese proceso, trajo salvación a estos marineros paganos, ¿verdad? Estos marineros incrédulos.
Así que gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Dios está obrando en la historia, no solamente de su pueblo, sino en toda la historia, y el Señor es el que está controlando las cosas. Por eso, antes de ver el tema central de este sermón, que es Cristo en las Escrituras, que quiero que aprendamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, antes de ver eso, quiero que veamos lo que este texto dice acerca de la soberanía de Dios. Pues porque no me gustaría simplemente hacer un sermón en esa temática sin dejar afuera lo que el texto nos enseña. Vamos a leer nuevamente, dice en el versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor dispuso, hermanos. Dios ordenó que el gran pez viniera a tiempo y se tragara a Jonás. Dios ha estado guiando todas las circunstancias. Dios ha estado enviando la tormenta. Dios ha estado cuidando, ¿verdad?, que estos marineros se vayan por donde se tienen que ir. Dios ha estado guiando la vida de todos los personajes de esta historia. Pero también Dios, de manera sobrenatural, ha estado haciendo cosas, hermanos. Dios no solamente por medio de su providencia cuida, guarda, sostiene el universo, sino que Dios de manera sobrenatural interviene en su creación cuando Él quiere. Y de esa misma manera, Dios dispuso a un gran pez que viniera en el momento perfecto que Jonás fue lanzado. Algunos comentaristas dicen que no fue que Jonás lo echaron y el pez se lo tragó, sino que Jonás estuvo ahí un tiempo, hundiéndose en las profundidades del mar. Y en ese momento donde casi la esperanza ya se le había partido, el Señor envió el gran pez. Lo que sabemos es que Jonás sobrevivió, ¿verdad? Y que duró 3 días en este pez, y en los próximos sermones vamos a ver qué sucedió, qué fue lo que Dios luego estuvo obrando, ¿verdad?, en esa situación con el profeta. Pero lo que quiero que veamos ahora es que el Señor dispuso, el Señor ordenó que el pez se lo tragara. También el Señor lo guardó en el vientre, porque 3 días y 3 noches en un vientre sin comer no es fácil, en la oscuridad. Imagínenselo ahí dentro de un estómago. Es difícil imaginárselo, pero Dios lo obró, hermanos. Si tenemos a un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, esto no es nada para ese Dios. Cuidar a su siervo en medio de una dificultad así, a nosotros nos parece quizás algo no normal, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible. Y después Dios le ordenó al pez que vomitara. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 10. Dice, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Así que el Señor no solamente está orquestando, ¿verdad?, el castigo, las consecuencias, sino que el Señor está guardando a Jonás en medio de este proceso. Es ese Dios, hermanos, que estamos viendo aquí. Es su voluntad la que se cumple durante la historia, hermanos. Es Dios quien controla todas las cosas que están sucediendo en su creación. Él hace y permite. Es Dios quien está constantemente, hermanos, obrando en su creación. Es su voluntad la que todos estamos llevando a cabo en un sentido. Todos hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Dios es el autor, Dios es el personaje principal. Es Él el que lleva a cabo su plan, hermanos. Aunque es verdad también que somos responsables, que pecamos y que hay maldad en este mundo. Y esas son cuestiones que vamos a tratar en otros sermones, algo que ya hemos dicho también de vez en cuando. Pero aún así Dios es soberano en su creación. Dios llamó a Jonás, Dios envió la tormenta, Dios paró la tormenta, Dios envió el pez, Dios hizo que el pez lo vomitara. Dios está en control, hermanos. Y así como Dios es el centro, Dios es el personaje principal de Jonás, también lo es en las Escrituras, hermanos. En esas historias. Lo vamos a ver más adelante. Decía un comentarista, el vocablo hebreo traducido por dispuso no indica que Dios haya creado expresamente un pez para estos fines, sino que designó que uno ya existente se tragara a Jonás. El elemento milagroso consiste en que Dios hiciera que el pez estuviera en el lugar apropiado en el momento oportuno para cumplir la voluntad divina. En todo caso, estamos ante una nueva intervención poderosa de parte de Dios. Dios lanza un viento contra el mar y se levanta la tormenta. Dios dice la palabra y la tormenta cesa. Dios designa a un pez para que se trague a Jonás. En toda la narración, la iniciativa suele ser suya. Es Dios quien hace, es Dios la causa, hermanos. Es Dios quien está detrás de todos los sucesos que ocurren. Dios dispuso al pez, hermanos, para salvar a Jonás.
Dios, hermanos. No Jonás, no los marineros, no la suerte, no la coincidencia, no el karma. Eso no tiene ningún poder ni existencia. Fue Dios quien dispuso al gran pez para salvar a Jonás. Nuestro Dios es soberano. Él es rey. Él está obrando constantemente para su gloria y para el beneficio de su pueblo en nuestras vidas, hermanos. De la misma manera que Dios está obrando en Jonás como un hijo, cuidándolo, protegiéndolo en medio de esta dificultad, Dios lo está haciendo en nuestras vidas también, hermanos. Y sé que este no es el tema principal del sermón, hermanos, pero estaría mal simplemente pasarlo por alto. Dios está controlando todos los sucesos. Eso debe de traernos gozo. Debe de traernos descanso a nuestra alma. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. No importa por lo que has tenido que pasar hasta ahora, no importa por lo que estás pasando y no importa tampoco por lo que vas a tener que pasar. Porque ciertamente algo va a suceder en nuestras vidas, que no nos guste, que no nos agrade, que nos cueste. Pero es parte de la voluntad de Dios, hermanos. Dios está obrando en nuestras vidas. Así que vivamos vidas agradecidas, hermanos. Vivamos vidas contentadas con lo que tenemos. Vivamos descansados sobre las manos de Dios y vivamos también en confianza, hermanos. Él tiene el control. Nuestra vida no está a la deriva, no está en las manos del azar y no sabemos el fin, no. Estamos en las manos de nuestro Dios. Y a veces no lo puedes ver, a veces no lo puedes sentir, pero Dios está al control de todos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios es el que sostiene su creación y la gobierna, pero como les decía, el tema central de este sermón es que Jesús es el centro de las Escrituras. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy a casa. Jesús es el centro de las Escrituras. Y la idea es poder darle una o dos herramientas para que ustedes puedan apreciar esa verdad en el Antiguo Testamento, específicamente. En toda la Biblia, claro que sí, pero más que todo en el Antiguo Testamento. Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 25, dice así. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Algunos de ustedes conocen esta historia. Esto pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Ahí están dos discípulos desanimados, faltos de fe, tardos, que no han podido ver, no han podido discernir bien estos sucesos. Están desanimados. El Señor Jesús se le acerca y por medio de las Escrituras hace que su corazón arda. Eso lo podemos leer un poco más adelante. ¿Cómo? Como dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Cristo, él está enseñando a estos discípulos todo lo referente a él en el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver claramente que Jesús mismo era cristocéntrico a la hora de interpretar las Escrituras. Está hablando de Moisés y los profetas, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, podemos leer también en la palabra de Dios: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En estos dos textos, hermanos, la referencia a las Escrituras primordialmente es al Antiguo Testamento. Es verdad que por extensión, ¿verdad? Y por algo que nosotros llamamos la revelación progresiva, se aplica a toda la Biblia. Pero en el momento que fue escrito era el Antiguo Testamento que ellos tenían. Los discípulos de Emaús tenían el Antiguo Testamento. Timoteo, a quien fue escrito esta carta, tenía el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Las Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, en un sentido, es suficiente para poner nuestra fe en Jesucristo. Eso implica muchas cosas. Significa que Cristo debe de estar presente, significa que la fe, la salvación por la fe, tiene que estar presente de alguna manera y no por las obras. Y esto es algo que ya el mismo Pablo enseñaba en las cartas del Nuevo Testamento. Así que lo que podemos deducir es que estos textos
nos llevan a poner nuestra fe en Jesús. El Antiguo Testamento tiene la capacidad de poner nuestra fe en Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vemos a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos discernir a Jesús? A veces quizás es más fácil que otras. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado para poder llegar a esto? Bueno, hay diversas maneras. Por ejemplo, promesas y cumplimientos. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas que se cumplen en Cristo. Entonces, cada vez que vemos esas promesas, por ejemplo, la promesa de la descendencia, de la bendición de las naciones a Abraham, ahí podemos ver ese cumplimiento en Cristo y podemos conectar cómo el Antiguo Testamento se une con el Nuevo. Pasamos la historia, ¿verdad?, de Abraham y vemos cómo Dios le promete bendecir a las naciones. Pensemos que solamente en Cristo Jesús esa promesa se cumple. Porque gracias a Cristo, ahora en Cristo, todo el que viene por fe en Él, somos salvos, ¿verdad? Y tenemos esa bendición a todas las naciones. Antes, la bendición o el trato de Dios con el pueblo de Israel en una manera se limitaba al pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo la salvación está abierta para todos y el mensaje y el propósito es un poco diferente. Antes todos tenían que venir a Israel a conocer a Dios. Ahora los hijos de Dios, su pueblo, tiene que ir al mundo a predicarle a las naciones para que esta promesa se dé a luz con Cristo para todas las naciones. Así que en esto de promesa y cumplimiento se puede ver a Cristo. También podemos ver a Cristo cada vez que se menciona un pecado o cada vez que la ira o el juicio de Dios es nombrado. ¿Cómo, hermano? Bueno, cada vez que hay un pecado, normalmente nosotros, si vemos que la Biblia es primordialmente para nosotros y estamos buscando que Dios nos hable, pensamos de que nosotros también somos pecadores y cometemos ese pecado. Ejemplo, en la vida de Jonás, vimos su desobediencia. Lo primero que hacemos nosotros también somos desobedientes. Señor, he sido desobediente y empezamos a cuestionarnos, a orar y a hablar con Dios, ¿verdad? Vemos el pecado de este profeta y lo aplicamos a nosotros, pero no nos olvidemos de meter a Cristo ahí, hermanos, porque si no nos vamos a encontrar dignos de juicio, dignos de su ira, porque eso es lo que el pecado trae. El pecado llama a que Dios tenga que juzgarlo, pero en Cristo, hermanos, en Cristo Dios ya ha juzgado, ya ha castigado, ya ha derramado su ira por nuestros pecados. Así que cada vez que en el Antiguo Testamento veamos a uno de los personajes pecar y nosotros nos apliquemos, ¿verdad?, eso y pensemos cómo nosotros también pecamos, cómo le fallamos al Señor, acordémonos de mirar a Jesucristo, cómo Él satisface las demandas de la santidad y de la justicia de Dios en la cruz. Y de esa manera podemos llegar a Él, de una manera indirecta. No es que Cristo necesariamente está ahí debajo de las letras del pecado, no, hermanos, pero podemos usar ese pecado para poder llegar a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios que solamente hay en Jesucristo. De la misma manera también con los mandamientos. Cuando vemos los mandamientos, hermanos, yo no sé cómo ustedes aplican los mandamientos del Antiguo Testamento a sus vidas, si de una vez lo aplican y empiezan a cumplirlo. Ahí hay mandamientos de sacrificio, mandamientos de apedrear, hay mandamientos difíciles, hermanos. ¿Cómo ustedes están aplicando esas partes del Antiguo Testamento? Simplemente las sobreleen y nos vamos al Nuevo Testamento, donde dice que Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿O no le prestamos atención? El Antiguo Testamento es palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos con estos mandamientos? También los vemos a través de Cristo, hermanos. Cristo es el único hombre, ser humano, que ha cumplido los mandamientos de Dios a la perfección. Y Él lo ha hecho en nuestro nombre. Así que en Él nosotros hemos también obedecido la ley perfectamente en Cristo. Y ahora en Cristo podemos obedecer los mandamientos, hermanos. Entonces cada vez que veamos un mandamiento, por ejemplo, hay que alabar al Señor, se ve mucho en los Salmos. Primero démosle gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Recordemos que Él ahora nos ha hecho libres del pecado para poder alabar a Dios. Y apliquemos ese mandato. Intentemos con sinceridad, con nuestro esfuerzo de adorar y de alabar a Dios en nuestra vida. Esa es una manera de llegar por medio de los mandamientos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no obedecemos porque en nosotros está la fuerza y el poder de obedecer sin la ayuda de Dios. No obedecemos solamente gracias a que Jesús murió por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado. Y hoy en día podemos obedecer, debemos obedecer. Es nuestra nueva manera de vivir. Un hijo obedece a su padre, pero recordando que es por su gracia, por su misericordia, por amor, por gratitud. Otra manera de cómo poder ver a Cristo también es a través del contraste.
Ahorita lo vamos a ver en la vida de Jonás, pero imagínense, por ejemplo, estos reyes malos que tenía Israel, que tuvo muchos, que no buscaban al Señor, no adoraban al Señor. Entonces, siempre que veamos algo feo, algo horrible, como una persona falla en lo que debería de hacer, podemos ver a Cristo. Cristo es el hombre perfecto, Cristo es el rey perfecto. Cristo es rey, profeta y sacerdote, también lo vamos a ver ahora. Parte de cómo podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero en esos reyes corruptos, esos reyes que no cumplían la voluntad de Dios, de guiar al pueblo a adorar a Dios, de guiar al pueblo a seguir a Dios, ahí esos reyes fallaron. Pero Cristo nuestro Rey en eso no falló, en eso no falla. Cristo como Rey es nuestro Rey, es nuestro Dios y Él cumple eso. Él nos lleva a adorar a Dios, Él nos lleva a vivir para Dios, Él nos lleva a separarnos para Dios. Ese era uno de los mandamientos que Dios le daba al Rey. El Rey tenía que ser como un lucero para su nación y siempre cuando el Rey andaba bien, su pueblo iba a andar bien. Pero fallaron muchos reyes. Entonces, de esa manera también el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo, que Cristo sí cumplió. Cristo sí es nuestro Rey perfecto y verdadero. Lo que quiero, hermano, es que entiendan que cuando estamos leyendo las historias de Israel, las historias de los reyes, no nos olvidemos de Jesús, hermano. La Biblia trata acerca de Jesús. La Biblia nos quiere llevar a Jesucristo, a que le miremos a Él, a que contemplemos su gracia, que veamos cada vez más grande su valor, el valor de su sacrificio. Entonces no podemos leer las Escrituras desligadas de Jesús. Imagínense leyendo el Antiguo Testamento, por proporción es más grande que el Nuevo. Imagínense leerse todo el Antiguo Testamento y no pensar ni una vez en Jesús. No, porque es que Jesucristo, no sale el nombre de Jesucristo. Entonces, pues, como no sale el nombre de Jesucristo, no pienso en Jesús. No, hermanos. La Biblia trata acerca de Jesús. Pablo dice que las Escrituras son suficientes para poner nuestra fe en Jesucristo. Entonces debemos de ser responsables. Otra manera, hermanos, es por medio de la tipología. La tipología es un recurso hermenéutico, un recurso para interpretar las Escrituras, en que una persona, un evento o una tradición del Antiguo Testamento es interpretada como correspondiente con una persona, un evento, una tradición en el Nuevo Testamento. O sea, es una herramienta para interpretar correctamente el Antiguo Testamento, en la cual algunas personas, eventos, objetos encuentran su relación, hermanos, revelado en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a ver el ejemplo en la vida de Jonás. Dice así la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús en los evangelios hace referencia a este texto, aplicándoselo a sí mismo, como una referencia a Él, como un evento que apuntaba a lo que Él iba a hacer. Nuevamente, no estamos quitándole veracidad al evento, o sea, no estamos diciendo que lo ocurrió no es veraz, no estamos diciendo eso, ocurrió. Las cosas del Antiguo Testamento ocurrieron y tuvieron su valor, no solamente ahora para nosotros, para enseñarnos, sino para ese pueblo. En ese momento Dios le habló y trató con ellos y con su vida. Pero todas esas cosas, o algunas de ellas mejor dicho, apuntan a Cristo, ¿sí? Como esto, Jesús mismo usa este evento de que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez como una señal revelada en las Escrituras del Antiguo Testamento que Él mismo iba a cumplir plenamente en el Nuevo Testamento. Leamos Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, a ver qué dice Jesús. En este momento Jesús está hablando con los fariseos, ¿verdad? Tiene ahí una discusión y los fariseos entonces le escriben, los escribas le dicen. Entonces algunos de los escribas, dice la palabra de Dios, y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda una señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. En este texto no solamente vemos cómo la señal de Jonás, que estuvo en el pez
durante 3 días y 3 noches, apunta a Cristo, sino como el mismo Jonás es una señal. El mismo Jonás es un tipo de Cristo, es una persona que nos apunta a Cristo. Por la declaración que vemos al final, Jesús dice, y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Se está de alguna manera comparando con Jonás. En Lucas capítulo 11, versículo 29, uno de los evangelios sinópticos, dice así: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. En Mateos capítulo 17, los primeros 4 versículos, leemos así. Mateo 16, Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se les dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Así que Jesús mismo, hermanos, interpretaba las Escrituras de manera cristocéntrica. Ese es nuestro fallo muchas veces cuando nos acercamos a las Escrituras. Normalmente nos ponemos a nosotros en el medio. Normalmente ponemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, que está bien, hermanos, está bien que dejemos que Dios use su palabra para obrar en nuestras vidas. Así es lo que Dios quiere hacer con su palabra, obrar en nuestros corazones. Sí, pero primero tenemos que ver cómo Cristo es exaltado y glorificado en su palabra, para que la aplicación sea dioscéntrica, cristocéntrica en nuestros corazones, para poder aplicarla bien. Es verdad que Dios habla en nuestras vidas, hermanos, pero Jesús es el centro de las Escrituras. Debemos aprender a enfocar nuestra mirada en Jesús, aún en el Antiguo Testamento, porque de Él se trata todo, hermanos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, es Él el que dio su vida por nosotros, y todo esto ha sido revelado en el Antiguo Testamento. No tan claro como en el Nuevo, pero hay evidencias, hermanos, hay señales, hay personas, hay eventos, hay situaciones, hay ciudades que nos llevan a poner nuestro foco en Jesús. Y yo les voy a dar algunos ejemplos ahora. Pero antes de pasar a estos ejemplos, veamos cómo Jonás es un tipo de Jesús. Porque, hermano Junior, estás hablando que la Biblia apunta a Jesús, pero ¿y qué pasa con Jonás? ¿Jonás también? Sí, hermanos, y de manera muy clara. Si ustedes se les da la oportunidad, hermanos, de leer Jonás completo, léanlo completo. Y verán cómo Cristo está ahí, hermanos. Y yo les voy a dar ahora unos puntos. Así que no solamente eventos apuntan a Jesús, no solamente objetos y cosas, sino que las personas, y Jonás es uno de ellos, hermanos. No solamente viendo cómo Jonás era y apuntándonos a Jesús por sus actitudes, sino también contrastándolo con Jonás. Vamos a empezar primero con el contraste entre Jonás y Jesús. Primero, vemos en el versículo 2, ¿verdad? Que Dios le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Pero Jonás, ¿qué hace? Jonás se levanta y desobedece, y huye. Jonás desobedece, Jonás como profeta de Dios desobedece a Dios. Jesús no, Jesús como profeta de Dios vino aquí a hacer la voluntad del Padre solamente. Y lo cumplió a perfección. En ese sentido, eso lo podemos aplicar a todos los profetas, en el momento que desobedecen a Dios. Y también lo podemos aplicar a nuestras vidas cuando desobedecemos a Dios, claro que sí. Pero Jesús es el profeta, hermanos, que vino a revelar la voluntad del Padre y la cumplió desde su nacimiento hasta la eternidad. Al final también vemos cómo Jonás le predica a los gentiles, pero no quería. Jonás no quería ir y ser de bendición a los gentiles, que al final acabó siéndolo, por la gracia de Dios. No solamente en Nínive, sino a los marineros, lo vimos. Pero no quería, como profeta de Dios, no quería llevarles el mensaje a los gentiles. Jesús sí, esa es su misión.
Esa fue la misión de Jesús, venir y proclamar las buenas nuevas a las naciones, a todo el mundo. Lo último que puse aquí en la sección de contraste es que Jonás se enojó. Jonás se enojó porque Dios perdonó a los ninivitas. En cambio, Jesucristo, dice la Escritura, que por el gozo puesto delante de él, hermanos, se sacrificó. El deseo de Jesús, hecho hombre en la carne, de dar su vida por su pueblo, era para el beneficio de ellos. Él deseaba y quería salvarnos, si no, no hubiese venido. Jesús no entregó su vida voluntariamente para salvar a su pueblo. Él no se enojó porque Dios salvara. Más bien él estaba gozoso de que Dios había revelado estas cosas a sus chiquillos. De esta manera podemos ver algunos de los contrastes, ¿verdad? De cómo este personaje, cómo este profeta, en sus errores, en su pecado, en sus fallos, contrastan totalmente con Jesucristo. Y así lo podemos aplicar a los otros personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, Saúl. Ustedes conocen el rey Saúl, ¿verdad? Que desobedeció a Dios. Bueno, ahí también vemos ese contraste. Jesús no, Jesús sí obedeció a Dios al pie de la letra. Pero vamos a ver qué sí tienen en común, que son muchas más. Los dos vienen de Nazaret. No sé si ustedes han leído en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dice, qué bueno puede venir de Nazaret. ¿Qué profeta ha salido de Nazaret? Bueno, Jonás era profeta. Jonás era profeta y de Nazaret lo vimos en los sermones pasados. Cristo también. Cristo también era de Nazaret. Jonás era profeta de Dios. Jesús también es un profeta de Dios. Un profeta de Dios es aquel que proclama el mensaje de Dios. Jesús vino a predicar el Evangelio. Jesús vino a proclamar el mensaje de salvación de Dios. Jonás fue enviado a los gentiles a también traer salvación a las naciones. Jesús vino a salvar a todo el mundo. Jonás fue y predicó a los gentiles. Jesús fue y predicó a los gentiles con su vida, con su mensaje. Y los apóstoles luego, con su autoridad, expandieron el mensaje. Hay algunos eventos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde algunos gentiles se le acercan a Jesús y Él no los rechaza, incluso alaba su fe. Vemos también como en la historia de Jonás, ¿verdad? Al final, cuando tomamos la historia en su totalidad, los gentiles se arrepienten. Aquellos incrédulos que no querían, que no buscaban, se arrepienten y el Señor los atrae a su redil. La misma manera, gracias a Jesucristo, vemos cómo las naciones gentiles se arrepienten y vienen a Él. Algunas otras cosas es que Jonás conocía muy bien a su Dios. Nosotros dijimos en sermones pasados que no fue porque Jonás desconocía a Dios que le desobedeció. Él conocía bien al Señor y sabía que los iba a perdonar a los ninivitas y por eso no quería ir. Jonás conocía muy bien a su Dios. Como luego lo vamos a ver en el siguiente sermón, en su oración, en ese clamor de Jonás en ese pez. Conocía muy bien las Escrituras también. De la misma manera Jesús. Jesús conoce al Padre. El único que conoce al Padre de manera perfecta es Jesús. En el sermón pasado, si se acuerdan, vimos cómo Jonás fue sacrificado para apaciguar el castigo de Dios, la tempestad. ¿Se acuerdan? Jonás dice, no, tírenme al mar, porque esta tempestad es culpa mía. Si ustedes me tiran, cesará. Los marineros no querían, intentaron remar, pero ¿qué pasó? Al final lo sacrificaron, lo tiraron al mar. ¿Qué? ¿No ven ahí, hermanos, cómo Jesús también fue sacrificado para apaciguar la ira de Dios? Claro que Jonás, como les decía en el sermón pasado, Jonás no salvó a los marineros de sus pecados. Jonás no tiene el poder, ni la sangre, ni nada. Solamente fue para esa tempestad, pero en Cristo sí somos salvados, hermanos. En Cristo su sangre sí puede salvarnos de nuestros pecados. Él sí sufrió la ira de Dios por todos nuestros pecados. Jonás sufrió el castigo de sus pecados y ese tiempo salvó a otras personas. Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo murió por nuestros pecados, sino por los suyos. Él era hombre, pero sin pecado. Y fue a la cruz por nosotros, no por él. Y bueno, la última que tengo hoy aquí no es la única del texto, hermanos. A medida que vayamos estudiando Jonás, voy a ir diciéndole algunas maneras de cómo podemos ver a Cristo. Es nuestro interés también en la predicación, siempre intentar de apuntar a Cristo durante los sermones, para eso mismo, ya que Cristo es el centro de la iglesia, Cristo es el centro de las Escrituras, Cristo es el centro de su pueblo, Cristo también es el centro de la predicación. Entonces esta no es la única, pero es la última que yo tengo aquí apuntada. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, hermanos.
Jesús mismo hace alusión. ¿Se acuerdan que al principio, en el sermón de introductorio, les dije que algunos eruditos ponían en tela de duda, ponían en tela de juicio a Jonás, como que si Jonás era una historia ficticia? Pero el hecho que Jesús cite a Jonás le da un peso, hermanos. Porque dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así estaré yo. Si eso no pasó, lo que yo voy a hacer no va a pasar. Si eso no pasó así como pasó, ¿cuál es la evidencia de que lo que yo vaya a hacer es conforme a las Escrituras? ¿O va a pasar? Es un peso que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, aquel que no tiene pecado, habla acerca de Jonás y enfatice el hecho de que iba a pasar 3 noches y 3 días y 3 noches dentro del pez, así como él también lo iba a pasar, y que esto iba a ser la señal para aquellos incrédulos que no iban a creer en él. Eso es un punto muy fuerte, hermanos, a la hora de decir que Jonás es un texto verídico y es una historia verídica. Les tengo una cita, hermanos. La señal del profeta Jonás, evidentemente, Jesucristo vio en estos detalles de la historia del profeta un claro anticipo de su propia muerte y resurrección. Esta historia tiene varios niveles de lectura. Lo que hemos visto hasta aquí es que la historia de cómo Dios actuó para revelarse a unos marineros gentiles. Más aún, es la historia de un siervo de Dios que cosecha las consecuencias de su desacatamiento de la voluntad de Dios. Y es la historia de cómo Dios interviene para llevar a cabo su restauración. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero dice así el comentarista: pero no haremos justicia a la narración si dejamos de leerla desde Cristo, entendiendo que Jonás está puesto como señal que apunta hacia Jesucristo. Cuando Jonás es alzado por los marineros como sacrificio para apaciguar la ira justa de Dios, cuando es lanzado al mar y se hunde hasta el Seol, y cuando después de 3 días y 3 noches Dios lo vuelve a la vida con el fin de hacer extensivo el evangelio a los gentiles, establece unos patrones que no encontrarán su pleno cumplimiento hasta la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a resumir el comentarista. Que si no leemos la Biblia a los ojos de Jesús, o sea, de manera cristocéntrica, no le estamos haciendo justicia a la narración. No, esto no elimina el hecho de que Jonás estaba ahí, que Israel existió, de Abraham, de Jacob. Eso no elimina nada de eso, hermano. Pero si no leemos la Biblia con los ojos puestos en Jesús, no le estamos haciendo justicia a las Escrituras. De esta manera, hermanos, podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Déjenme advertirles algo, porque lamentablemente esta manera de ver a Cristo en el Antiguo Testamento puede ser muy abusada, ¿sí? Somos pecadores, a veces nos inventamos cosas y queremos ver de más. ¿Qué significa eso? Jesucristo no está debajo de cada letra, hermanos, ¿sí? Jesucristo no está debajo de cada letra. Porque eso sería caer en el error de la alegorización, o sea, de inventarnos el sentido de las palabras y cambiarlo y simplemente poner a Cristo debajo de todo. Eso está mal. Eso no es lo que el Señor nos llama. Si se acuerdan de la cita pasada, dice todo lo referente a Él en el Antiguo Testamento. No que toda la Escritura es Cristo. No, hermanos. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Tenemos que pedirle sabiduría, discernimiento para poder verle a Él como Él se ha revelado. Quizás ustedes conocen la historia de Rahab, que Rahab cuelga un pedazo de lino rojo como una señal para los espías, para que suban. Bueno, muchos dicen, ahí está, es rojo, la sangre de Jesús. Eso significa que Jesús... No, hermanos, es un pedazo de pañuelo rojo. ¿Sí? Jesucristo no está en cada letra, está en todas las historias. De alguna manera directa o indirecta podemos llegar a Cristo, pero no nos inventemos caminos a Jesús, hermano. Estaríamos malinterpretando las Escrituras. ¿Sí? Intentemos de quedarnos con estas herramientas, con estas maneras de verlo a Él a través de sitios, a través de personas, a través del contraste. Pero sería un error, hermanos. Otro ejemplo, quizás un poco absurdo, pero para que entiendan, hermanos. Bueno, la ciudad de Jericó empieza con J. J, Jesús, Jericó, ahí está. Jericó es una... No, hermanos, Jericó es Jericó, una ciudad, ¿entienden? Lo que les quiero decir. No abusemos de esto. No es para que Adán. No, hermanos. Cristo está donde Cristo está. Pidámosle ayuda al Señor para que nos ayude a ver a Cristo y podamos aplicar su
palabra en nuestros corazones, no para dárnoslas en erudito, no para saber más que los demás, no, sino para que su palabra obre en nosotros y podamos vivirla como Él quiere que la vivamos, por medio de Cristo, por medio de su evangelio. Hay más maneras, hermanos, de ver a Cristo, no solamente la tipología. Como les decía, también cuando vemos un pecado, el castigo, cuando nos vemos a nosotros, inmediatamente esto debería de llevarnos a Cristo, como les decía, hermanos, los pecados de las Escrituras, el pecado de los personajes que están ahí, el pecado de Abraham al haber mentido y desconfiado de Dios, el pecado de David, el pecado de Salomón, todos esos pecados, hermanos, aunque son contra la voluntad de Dios, en un sentido nos llevan a Cristo, hermanos, porque ninguno de ellos fue el Mesías, ninguno de ellos es el Rey Redentor que iba a cumplir con la voluntad de Dios. Cristo sí, en Él sí tenemos esa salvación, en Él sí podemos poner nuestra confianza. Y así como vemos esos pecados y los aplicamos a nuestros corazones, no nos quedemos ahí, sino miremos a Cristo como Él y su gracia, su salvación, perdona nuestros pecados y nos ayudan luego a obedecer, a vivir en santidad. Como les decía también cuando leemos los mandamientos, hermanos. Cuando leemos los mandamientos, la única razón por qué nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios es porque Cristo murió en la cruz y resucitó y nos salvó y nos liberó de la esclavitud del pecado. No es porque tú eres más bueno que tu hermano, no es porque tú eres más bueno que los incrédulos, no. Cristo pagó la deuda, Cristo nos libró, Cristo resucitó y ahora, hermanos, somos posibles de obedecer a Dios en gratitud, con sinceridad, no a la perfección. El único hombre perfecto es Dios, es Cristo. Pero nosotros podemos obedecer, hermanos. Dios mora ahora dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahora podemos obedecer sinceramente. Así que cada vez que veamos un mandamiento, hermanos, vayamos a Cristo. Pidámosle ayuda a Dios. Démosle gracias a Dios que hemos sido liberados de nuestra esclavitud. Antes no deseábamos obedecer, ahora deseamos obedecer. Miremos cómo Cristo sí cumplió la ley de Dios. Pidámosle perdón a Dios porque no la cumplimos. Y démosle las gracias porque nos permite y nos empodera para así cumplir la ley de Dios con sinceridad, en gratitud. De esta manera, hermanos, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, vemos la historia, los personajes. De esta manera podemos aplicar las Escrituras a nuestros corazones, de manera cristocéntrica, de manera que Cristo sea exaltado y que nosotros seamos bendecidos por medio de las Escrituras. Dios tiene el control de nuestras vidas y está constantemente actuando a favor nuestro. Esa es la primera parte del versículo que vimos hoy. Eso lo vimos, lo vamos a seguir viendo durante todo el libro. Uno de los temas principales de Jonás es que Dios está en control. Pero algo que espero, hermano, que hayamos podido entender y que hayan visto conmigo en las Escrituras, y es mi oración que el Señor nos ayude a esto, es que Cristo es el centro de las Escrituras. Debemos de aprender a aplicar las Escrituras por medio de Cristo, hermano, por medio de su Evangelio. Así que quiero que veamos un ejemplo más para ilustrar qué es lo que me refiero. La historia de David y Goliat. Espero que la conozcan, ¿verdad? Es una historia que se suele, hasta creo que hay películas. Primera de Samuel, capítulo 17. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Goliat era un gigante, ¿verdad? De 3 metros, con una armadura súper pesada. Y todo Israel le tenía miedo. Nadie quería enfrentarse a Goliat. Y Goliat en su orgullo le dice, cualquiera de ustedes que venga aquí, los retó, vengan. Y si usted me vence, nosotros nos rendimos. Si yo lo venzo, ustedes se rinden. Y todos tenían miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo, Saúl, que era el rey de ese momento, tuvo miedo y nadie salió a pelear contra él. Pero como ustedes saben, David sí. David, el pequeño pastor, ¿verdad?, que confiaba en el Señor, no le temió y fue a pelear contra Goliat y lo venció. Pregunta, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestra vida? ¿Cómo lo han aplicado ustedes a sus vidas en su lección matutina o cuando sea que estén ustedes orando, en su lectura matutina, perdón? Yo creo que a veces incluso desde el púlpito se ha hecho el error, hermanos, de mal aplicar esta porción de las Escrituras. Y comúnmente se enseña que tú eres David y tus problemas son Goliat. Y así como David venció a Goliat, tú vas a vencer tus problemas, porque tú puedes. No, hermanos. Así no se aplican las Escrituras por medio de Cristo a nuestra vida. Así lo único que hacemos es exaltar al hombre y olvidarnos de Cristo, olvidarnos de Dios.
David es un tipo de Cristo, hermanos, es un tipo de Jesús. Jesús es nuestro David que venció la muerte y el diablo. Nosotros somos el pueblo de Israel, hermanos. Atemorizados, con miedo, débiles, escondidos ahí detrás de un pastor, escondidos detrás de Jesús. No quisimos enfrentarnos, no tenemos el poder, hermanos, en nosotros. Jesús es nuestro David y Él venció a Goliat, Él venció la muerte, Él venció el pecado y en Él somos victoriosos. Así se aplican las Escrituras, hermanos, por medio de Cristo a nuestras vidas. No exaltando al hombre, sino exaltando a Dios, exaltando a Cristo. Y luego de haberlo entendido así, sí podemos, hermanos, sí podemos tomar las actitudes de David y aplicarlas a nuestra vida. Así como David confió a Dios, nosotros tenemos que confiar a Dios. Pero la única manera de cómo podemos confiar a Dios es porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos salvó de la muerte. Y ahora podemos depositar nuestra confianza en el Señor. Espero que Dios nos ayude, hermanos, a ver a Cristo en las Escrituras, para que valoremos más su sacrificio por nosotros y seamos movidos a entregar nuestras vidas por Él. Para terminar, hermanos, leamos 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos. Vamos a orar.